Esta es la segunda iglesia del Apocalipsis. Recuerda la semana pasada la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Acerca del primer amor. Esmirna está situada justo al norte de Éfeso, en la costa del mar Egeo, lo que hoy día sería Turquía, por supuesto, pero específicamente una provincia, una ciudad que se llama Izmir. Ahí está ubicada la iglesia de Esmirna. Y al igual que los otros mensajes a cada una de las iglesias, Jesús comienza su mensaje a estos cristianos describiéndose a sí mismo como ellos exactamente necesitaban saber en ese momento. Piense usted cuando nosotros tenemos miedo de lo que la gente o de lo que alguien puede hacernos, ¿no? Tenemos que recordar lo que Jesús también le dice acá: yo soy el primero y el último. Independiente de cualquier circunstancia, tenemos que entender que Jesús controla la historia de principio a fin. Él es el Señor de toda la historia, incluida la historia que quizás no nos guste, ¿no? Pero Él ha sido el Señor de toda la historia. Entonces, aquí nos damos cuenta, iniciando este mensaje que tiene como nombre temor a sufrir, el Señor Jesús expresa algo muy interesante. Lo vamos a leer de nuevo, ¿no? Dice la palabra de Dios y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hace más de 2000 años, recordemos, el Señor asumió nuestra humanidad, vivió, murió y resucitó al tercer día. Si nosotros justamente nos identificamos con el Cristo resucitado, entonces podemos tener la confianza de que aunque muramos, vamos a vivir nuevamente. ¿Se acuerda ese pasaje en Juan 8? Creo que está, Juan 11, ayúdenme. Cuando dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viva y crea en mi nombre, no morirá eternamente. Es una promesa del Señor, volver a vivir, ¿no? Y esta imagen del Señor resucitado es muy apropiada para dar ánimo a quienes están bajo las amenazas de sufrimiento y muerte, ¿no? El Señor se identifica con esta iglesia, que es una iglesia sufriente, como quien sufrió el trauma de la muerte, ¿no? Como Él. Pero el Señor venció de manera contundente. Entonces, es importante asegurar que cuando los creyentes sufran muerte, vivirán de nuevo en virtud de la resurrección de Cristo. Cuando conocemos el poder que hay en Cristo acerca de la vida eterna, el poder que hay en la resurrección del Señor, se nos debiera, no inmediatamente, en un proceso, por supuesto, ir todos los temores que todos los seres humanos tenemos a morir. Yo recuerdo cuando pequeño me aterraba el hecho de pensar que iba a morir y que no iba a existir nunca más. No sé si a usted le pasaba eso, me aterraba. Decía, ¿cómo va a ser que no existamos nunca más? No va a pasar nada más. Me aterraba porque no conocía al Señor, no conocía su palabra. Y este pasaje fue tan hermoso porque el Señor asegura que los que estén en Él, los verdaderos creyentes, aunque sufran la muerte, van a volver a vivir en virtud de la resurrección de Cristo. Entonces esta iglesia que estaba en Esmirna era una iglesia pequeñita y era una iglesia pobre. Pero vamos a ver lo que dice el Señor, ¿no? En cuanto a lo material, pequeñita y pobre, y estaba pasando tribulaciones y persecuciones. Entonces la iglesia en Esmirna justamente necesitaba que se le recordara que Jesús es soberano sobre la historia. Vimos el año pasado, ¿se acuerdan? Muchos temas relativos al carácter del Señor. Y uno de ellos es o atributos. El Señor es soberano, o sea, Él controla todo lo que está pasando. Para que usted nunca se descontrole, para que usted nunca pierda la calma, pierda el control. Todo lo que permite el Señor lo está controlando, ¿no? Y estos cristianos necesitaban saber que en esa circunstancia de sufrimiento, pobreza y calumnia, aún el mismo Señor estaba controlando y manejando eso. Les conté la semana pasada acerca de Éfeso
a quien adoraban, ¿no?, en esa ciudad. Bueno, Esmirna era famosa también por su templo a la diosa Roma y se convirtió también en un centro de culto al emperador. Entonces es probable que el sufrimiento que estaban pasando, la pobreza y las calumnias que enfrentaron procedían de los judíos de la sinagoga local. ¿Por qué? Porque el judaísmo, ojo con esto, el judaísmo era la única religión no romana permitida por la ley. Entonces los cristianos inicialmente podían haber sido considerados como una secta dentro del judaísmo. ¿Se acuerda de eso? A ver, a los que estoy mirando aquí. ¿Se acuerda de eso cuando en la palabra de Dios a los cristianos los consideraban como secta? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿En qué parte? ¿Se acuerdan? Hay una parte donde dicen, ahí vienen los de la secta del camino. A los verdaderos cristianos ya los llamaban sectarios en los comienzos. Allá vienen los de la secta del camino. ¿Por qué el camino? Porque era Cristo su Señor. Entonces probablemente al ser el judaísmo la única religión no romana permitida por la ley, estos cristianos seguramente fueron considerados una secta dentro del judaísmo. Entonces, ¿qué pasó? Que fueron entregados a las autoridades gubernamentales como aquellos que se negaban a adorar a los dioses romanos y reconocer a César como Señor. En ese momento, la Biblia relata una posición judía al cristianismo. Y esto lo vemos, quiero llevarlo a esto, al versículo de Hechos capítulo 13. Miren lo que pasa. Esto no era algo nuevo, ¿no? En Hechos capítulo 13, Pablo explicó el evangelio a mucha gente. Y multitudes venían a escuchar la palabra de Dios, dice la escritura. Pero miren lo que pasa. Dice, viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Les suena particular? Cuidado, ¿no? Cuidado que la Biblia dice también que los oponentes no solo se levantan afuera, sino se pueden levantar en la misma iglesia. Que Dios nos libre, ¿no? Que Dios nos libre. No, no es así lo que estamos viendo en pantalla. Estamos mostrando Biblia, ¿no? Contradiciendo y blasfemando. Y no solo eso, en el versículo 50 dice, pero los judíos, pongan mucha atención ahí, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Literalmente los echaron, ¿no? Entonces, ¿por qué era tan encarnizada la oposición contra los cristianos? Porque los judíos estaban celosos porque ellos se consideraban a sí mismos como el único pueblo de Dios. ¿Se acuerda que una vez vimos también el tema de cuidado con los judaizantes? Cuidado, ¿no? Cuidado. Yo la semana pasada vi que lamentablemente hasta cantautores están cayendo en eso, ¿no? Se están desviando del cristianismo y volvieron a la ley, que ahora hay que cumplir la ley para salvarse. Imposible, ¿no? Qué triste. Uno dice, lo que estoy viendo parece mentira, pero es verdad. Entonces, estos judíos esperaban que su Mesías regresara y restaurara Israel. Pero los cristianos anunciaban que el Mesías ya había venido por primera vez. Nosotros estamos a la espera ¿de qué? De la segunda venida. Y que ya estaba restaurando al pueblo de Dios mediante el nuevo pacto, que lo conocemos, ¿no? Inaugurado en la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, miren la escena, paradójicamente, al oponerse a los cristianos en Esmirna, al norte de Éfeso, los judíos ¿a quién se estaban oponiendo en realidad? Al Mesías. Y demostraban entonces que no eran verdaderos judíos, no eran el verdadero pueblo de Dios. Como Jesús dice, y suena fuerte, ¿cierto? Eran hijos de Satanás. Dice, ustedes son sinagoga, en el versículo 9. Se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, dice la palabra de Dios. Sinagoga de Satanás. El 9, perdón. Versículo 9. Ahí está para que ustedes lo vean al final. De los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Qué fuerte, ¿no? Sabemos que el diablo es un mentiroso, ¿sí? El diablo es un asesino. Dice que es padre de mentira, mentiroso desde el comienzo. El diablo se opone a Cristo. En Apocalipsis 12, espero que estén leyendo Apocalipsis 1 todo este tiempo. Es muy bueno para que vean la antesala del mensaje a la iglesia. Pero más adelante, en Apocalipsis 12, algo que vamos a ver posteriormente, no hoy por supuesto, sino en un par de meses más, cuando lleguemos a Apocalipsis 12,
Juan verá que Satanás, que está representado como el gran dragón en Apocalipsis 12, intentó asesinar a Jesús. ¿Pero qué pasó? Jesús lo derrotó, por supuesto, mediante su muerte y su resurrección victoriosas. Cuando Satanás se percata de la derrota, entonces empieza a hacerle guerra a la iglesia de Cristo. No pudo contra el Hijo de Dios, por tanto el ataque de hoy de Satanás es contra su pueblo, la iglesia del Señor. Estas palabras son impactantes, ¿no? Porque le dice sinagoga de Satanás son ustedes. Pero recuerden que también el Señor, ¿a quién le llamó Satanás? Para que no nos sorprendamos tanto. ¿Se acuerda quién llamó Satanás? Hay un pasaje de los evangelios. Ahí está el chat abierto todavía. Esto no es parte de las preguntas de los testimonios, pero vale. ¿A quién le llamó Satanás también Jesús? Era uno de sus discípulos. Muy bien, Katy. A Pedro. ¿Y por qué? Porque Pedro, tomado por Satanás, influenciado por Satanás, le dice, no, Señor, mejor es que tú no vayas a la cruz y no se cumpla el propósito. Quítate delante de mí, Satanás, le dijo a Pedro. Porque él iba a hacer la voluntad, si no nosotros no tendríamos salvación. Entonces recuerde que el diablo está detrás de toda oposición a Cristo. Ya sea que esa oposición venga de un discípulo, como el caso de Pedro, de judíos o incluso de nosotros mismos. Que Dios nos libre, ¿no? Satanás no pudo derrotar a Jesús, por tanto el diablo ahora persigue a la iglesia. Entonces Jesús, cuando habla de las calumnias que padecían los cristianos por causa de los judíos, les dice, como vimos en el 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Voy a explicar luego eso. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Insisto, Esmirna era una iglesia pequeñita, como la nuestra probablemente. La nuestra es una iglesia pequeña, ¿no? Hay iglesias de 3.000 personas, hay iglesias de 30.000 personas. Nuestra iglesia es pequeñita, ¿sí? Como la de Esmirna. Pero aquí nos vamos a sorprender cómo las cosas a los ojos del mundo son de una manera y a los ojos de Dios son de otra. Pueden haber iglesias pequeñitas que para el Señor son tremendas porque son sanas, genuinas. Y en el mundo pueden haber iglesias gigantes de 30.000 personas y para el Señor no son nada. Lo vamos a ver en otro mensaje de la iglesia. Así que así lo motivo por un par de semanas más cuando nos toque la iglesia de Sardis. Entonces miren a una iglesia pequeñita y el Señor se identifica con esta iglesia por las tribulaciones que están atravesando. Quiero nombrarle 5 cosas que no las tengo en pantalla, pero sé que usted puede anotarlas. Las pruebas o las tribulaciones tienen varios propósitos en la vida del creyente. Se lo repito. Las pruebas y las tribulaciones que usted y yo experimentamos porque somos iglesia tienen varios propósitos en la vida del creyente. Le voy a nombrar 5, bien lentito para que lo puedan apuntar. Propósito de las pruebas y las tribulaciones por las que pasamos. 1, que los cristianos crezcamos o maduremos. Muchas veces el Señor nos tiene que hacer crecer o madurar en el dolor. 2, disciplinar a aquellos que se han apartado o están apartándose. Sí, el Señor en su amor los disciplina. Tribulaciones y pruebas. 3, manifestar el poder guardador y la gracia de Dios. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado aquí y en la iglesia, cierto? De cómo Dios ha permitido una prueba, una tribulación, y eso ha resultado como un testimonio para la gloria de Dios, de su poder guardador y de su gracia. 4, dar al cristiano la oportunidad de tener comunión en los sufrimientos de Cristo. Qué importante que nos identifiquemos con los padecimientos de Cristo. Y 5, que es un propósito de Dios también, derrotar a Satanás en su propio juego. En su propio juego. Quiero explicar esto porque es súper interesante. Dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y uno dice, bueno, ¿cómo? ¿Era pobre o era rica? Pero tú eres rico, le dice el Señor. Tu pobreza, pero tú eres rico. El pero tú eres rico significa que para el Señor la riqueza del creyente es fundamentalmente espiritual. Se lo vuelvo a reiterar. A los ojos de Dios, la riqueza del creyente es fundamentalmente espiritual, no humana. Los seres humanos medimos la riqueza con el criterio del valor de los bienes materiales que otros poseen, ¿cierto? O que poseemos. El criterio divino es totalmente diferente. Se puede ser rico materialmente y muy pobre delante de Dios. Y al revés, se puede ser muy pobre en la tierra, pero muy rico con respecto al cielo. Ese era el caso de Esmirna. Por eso le dice, conozco tu pobreza material,
pero tú eres rico espiritualmente. ¿Por qué? Porque eran cristianos genuinos. Mira, el Señor me acordó algo que no lo nombré al principio. De las 7 iglesias, hay solamente 2 a las que el Señor no le hace crítica en estos 7 mensajes. Una de ellas es Esmirna. O sea, qué hermoso que el Señor evaluara nuestra iglesia y fuera una de las 2 respecto de las cuales el Señor no tiene crítica. ¿Se acuerda que la semana pasada le da duro a los efesios y les dice, ustedes perdieron el primer amor? Bueno, dentro de estos 7 mensajes que estamos viendo, hay solo 2 iglesias de las cuales el Señor no experimenta crítica. Una de ellas es Esmirna. ¿Cuál será la otra? Va a quedar ahí para que nos estemos conectando lunes a lunes, ¿no? Entonces, se puede ser pobre en la tierra, pero tremendamente rico con respecto al cielo. Ese es el caso de Esmirna, ¿ya? Tampoco esto quiere decir que tengamos que ser pobres materialmente para ser ricos en el cielo. No está diciendo eso, ¿ya? Ni al revés tampoco, que entonces alguien que puede ser rico, bueno, sí, Jesús dijo que era difícil que entrara al cielo, pero tampoco es imposible, ¿se entiende? Lo más importante es que seamos ricos espiritualmente. Luego, nuestra bendición es el Señor. Él nos da lo que necesitamos para vivir, ¿cierto? Como dijo el apóstol Pablo, si tienen para comer y abrigarse, estén contentos, estén tranquilos con eso. Y después el Señor entonces habla de blasfemias, las calumnias o las acusaciones provenían de gente de raza judía. Primordialmente porque Cristo es la piedra de tropiezo para el israelita. Siempre le recuerdo la parábola Gran Cena, ¿se acuerda? Cuando dice que el dueño de casa empezó a llamar a la gente, ¿cierto? A la Gran Cena. Y finalmente, ¿con quién era el problema? ¿Por qué se empezaron a excusar para no ir? Porque el problema siempre es el anfitrión. Y el problema era Cristo para los judíos. Y cuando usted invita a gente a la iglesia, no se afecte si le dicen que no. No la están rechazando a usted, no lo están rechazando a usted, están rechazando a Cristo. Porque el problema del ser humano es con Cristo. Ahora, por supuesto, la próxima semana tenemos una movilización. Invite a mucha gente, más de esos 15 nombres, ¿no? Esperamos que se llene aquí. Vamos a orar por 80 personas. Pero para eso tiene que haber oración. Y para eso también tiene que haber un trabajo. Pero ¿qué quiero decirle? No se desanime si muchas veces le dicen que no. Porque le están diciendo que no a Cristo. Usted insista y ore. Persevere. Como otra parábola, como la parábola de la viuda, ¿no? Persevere, insista. Entonces, la expresión... Déjeme buscarle el versículo, ¿no? La expresión... se dicen ser judíos. ¿Dónde estaba? Aquí en el 8. La expresión se dicen ser judíos apunta a 2 cosas. O eran judíos antagónicos al evangelio, quienes sin embargo no eran hijos espirituales de Abraham, o personas, como hemos visto, con tendencias judaizantes que se oponían al verdadero cristianismo. En otras palabras, cuando los judíos calumniaban a los cristianos, como este caso de Esmirna, ante las autoridades romanas, en realidad estaban blasfemando contra Dios. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Ni nosotros hablar mal del Señor, ni nosotros hablar mal de su iglesia, ni nosotros hablar mal de los cristianos. Porque estaríamos blasfemando contra el Señor. Directamente contra el Señor. Acuérdese siempre del pasaje de Hechos capítulo 9, si no me equivoco, cuando se le aparece el Señor Jesús a Saulo de Tarso y le dice, ¿por qué me persigues? Nunca se olvide de esa unión. ¿Y a quién perseguía Saulo? ¿A Jesús? No, perseguía a su iglesia. El Señor le dice, ¿por qué me persigues? Como diciendo, la iglesia y yo somos lo mismo. Nunca hable mal de la iglesia de Cristo, nunca hable mal del cristianismo, nunca hable mal del Señor. Entonces, nosotros nos damos cuenta que como resultado de la calumnia, los cristianos de Esmirna experimentaron sufrimiento físico y opresión económica. Piensen esto, una iglesia pequeñita, era pobre materialmente y además estaba siendo perseguida y la entregaban a las autoridades. Estaban experimentando además sufrimiento físico y opresión económica. Le pregunto yo a ustedes, somos iglesia, ¿hemos experimentado siquiera algo similar a eso? Nada. A lo más me critican a mí, está bien, pero eso no hay problema. Yo le he dicho que no me problemo con eso. Yo sirvo al Señor, ¿no? Pero ¿y si a usted le critican porque, que tal persona, ¿cierto? Ya se volvió al cristianismo. Se puso canuto, se puso canuta. Estamos muy lejos de la persecución. Más bien me gustaría decirles la verdad. Preparémonos para cuando venga una real persecución que se parezca a la de estos mensajes a las 7 iglesias. Preparémonos, ¿no? Entonces, ellos experimentaban todo este dolor. Y más adelante, en Apocalipsis capítulo 13,
Ojo con esto, porque esto sí va a suceder. Se nos plantea que quien se niegue a adorar a la bestia no podrá ni comprar ni vender a menos que lleve la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre, ¿sí? Aprovecho de aclarar, por supuesto, que la vacuna no es la marca, ¿sí? Porque cuando uno hace un estudio profundo de Apocalipsis 13, se da cuenta que tienen que haber ahí varios actores, ¿sí? En escena. La bestia. Entonces, no es la vacuna por si acaso, si alguien está pensando eso, ¿no? Sino que se tiene que dar un escenario real de Apocalipsis para que se cumpla la marca de la bestia. Ahora, si es real la marca de la bestia, ojo, ¿no? Si es real. ¿Y qué va a pasar? Que el que no tenga la marca de la bestia no va a poder comprar, no va a poder vender y no va a poder hacer absolutamente nada. Es decir, va a quedar fuera del sistema. Eso sí se va a cumplir. Entonces, al igual que la iglesia de Esmirna, muchos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo en todo el mundo enfrentan actualmente oposición. Yo le agradezco a Dios que fui invitado hace unos 2 años atrás a una institución que se preocupa de invertir y generar ofrendas para las iglesias perseguidas en el mundo. Yo le agradezco a Dios porque eso también sensibilizó mi corazón. A veces no oramos por eso. Nuestras oraciones debieran incluir todos los días: Señor, te oro por la iglesia perseguida y torturada. Es terrible en otros lados. Han matado a los pastores delante de su familia. Los han quemado. Los han asesinado delante de la gente. Es terrible la persecución a la iglesia cristiana en Oriente. Lo que pasa es que en Occidente no vemos eso porque tenemos una cultura religiosa, ¿no? No nosotros, sino este lado, Occidente. Pero en Oriente no es así. Es terrible la persecución. Yo le pido que ore. En Irak, por ejemplo, el Estado Islámico, en Irak y Siria, el ISIS, que usted lo ha escuchado en las noticias, ha liderado una campaña sostenida para eliminar el cristianismo, para eliminarlo. Esos cristianos experimentan matanzas, oposición, pobreza, sufrimientos, difamación, terror. Pero ¿qué es lo hermoso? Que pese a ellos, muchos permanecen firmes. Y la Biblia dice que nosotros debemos llorar con aquellos que lloran. Orar por ellos. Y hacer todo a nuestro alcance para apoyarlos de manera práctica y también financiera. Hay tanto que hacer, hijos de Dios, ¿no? Pero partamos por el corazón. Entonces el mensaje a la iglesia de Esmirna nos advierte contra el miedo a todo tipo de sufrimiento por el nombre de Cristo. Yo vuelvo a preguntarte, ¿qué es lo que te da más terror? ¿Qué es lo que te da más miedo en esta vida? Ahí puedes, si quieres, si estás de a dos, conversarlo. No mucho rato, unos 30 segundos. ¿Qué es lo que te da más miedo en esta vida? ¿Cuál es tu mayor temor? ¿Cuál es tu mayor pánico o tu mayor miedo en esta vida? Piensa en eso. Puede ser sutil, ¿no? Pero ese miedo opera tanto a nivel consciente como subconsciente. Y aquí no está hablando de un sufrimiento mucho mayor, porque a veces uno dice, bueno, hay personas que pueden tener el pánico es a morirme, o a fracasar, o a quedarme sin alimento. Pero aquí está hablando de un sufrimiento mucho mayor a cualquiera de esas cosas, porque es sufrir a causa del nombre de Cristo. Sufrir a causa del nombre de Cristo. Podemos tener miedo a evangelizar, ¿sí o no? ¿Quiénes les da miedo a evangelizar aquí, compartir de Cristo a estas personas? Si me dicen que no, yo la próxima semana entonces espero 15 invitados de cada uno, ¿ya? La Vale allá, sincera, le da miedo evangelizar. A mí también me da miedo evangelizar. ¿Cuál es el problema? Pero lo hago, ¿sí? Y puede sorprenderse. ¿Cómo tú estás diciendo que te da miedo? Sí, experimento a veces miedo. Pero lo hago. He aprendido que en el Señor tengo que atreverme a todo. No dejo que el miedo me paralice. Podemos tener miedo a hablar de Cristo a otros en la familia. Podemos tener miedo a decir que somos cristianos en el trabajo porque ¿qué va a decir mi jefe o qué van a decir las personas, ¿cierto? Se van a burlar, me pueden echar. Tenemos miedo a veces a reconocer que somos cristianos dentro de nuestra familia. Tenemos miedo a ser rechazados. Tenemos miedo al qué dirán. Podemos tener miedo a ser perseguidos el día de mañana, ¿sí? Que lo vamos a hacer, se lo digo por la palabra, no para asustarlos, sino para prepararlos. Vamos a ser perseguidos como iglesia, sí, por supuesto. Podemos tener miedo a sufrir, ¿cierto? Miedo a sufrir por nuestra fe. Entonces es de vital importancia que los pastores advirtamos y preparemos a la iglesia realmente para soportar el sufrimiento y las dificultades venideras, ¿no? Ahí se nos abrió un micrófono. Para soportar lo que viene, ¿no? Es de vital importancia que lo hagamos.
Y usted también, ¿no? Usted también tiene que hablar la verdad a su familia, a aquellos que quiere. ¿Sabe por qué? Porque si no lo hacemos, la gente va a escoger equivocadamente la comodidad por encima del riesgo de hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Cuando usted sienta presión de sus amigos y familiares, puede verse hasta tentado a negar a su Salvador. Oh, no diga no, porque eso pasó hasta en el discípulo de Cristo, ¿no? Nunca te voy a negar, Señor, yo te amo tanto, ¿cierto, Pedro? Y el Señor le dice, mira, antes que cante el gallo me va a negar 3 veces, tal cual, ¿sí? Cuidado, porque en una situación de extremo, uno podría, que Dios nos libre, llegar a hacer eso. Entonces, si usted no habla verdad a la gente cuando vengan los tiempos difíciles, entonces la gente puede negar a Cristo. ¿Cómo nos protegemos a nosotros mismos y a nuestras iglesias de la amenaza del miedo? Primero, prepárate, preparémonos. Debemos estar preparados para el sufrimiento cristiano, ¿no? Y aquí pasamos al versículo 10. Observa cómo Jesús lo hace para la iglesia de Esmirna. No temas en nada lo que vas a padecer. O sea, le está prometiendo que van a padecer. ¿Pero a qué le exhorta? ¿A qué les anima? ¿A qué les instruye? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor Jesús nunca nos miente, ¿no? Nunca ha mentido. Él dijo que vamos a vivir aflicción en este mundo, pero confiáramos que Él había vencido el mundo. Le explica a los de Esmirna la realidad del sufrimiento, lo que van a sufrir, ¿cierto? Pero les dice, tranquilo, no tengan miedo de lo que van a padecer. Nosotros todavía, iglesia del Señor, no estamos viviendo una verdadera persecución, pero necesitamos estar preparados, que eso no nos pille de golpe, ¿no? Estamos viviendo recién el principio de dolores. Aun cuando en esto hay tanta teoría, fíjense que hay algunos que dicen que los sellos del Apocalipsis están abiertos. Bueno, hay de todo en eso. Ya el Apocalipsis, por eso hay que estudiarlo con mucho cuidado, porque ya se presta para teorías que, si bien es cierto, no contradicen la doctrina, se presta mucho para especular, ¿no? Entonces hay que ser bien centrado en este tipo de cosas. El Señor le ordena, no tengas miedo. Recuerde lo que vimos la semana pasada. El mensaje a cada iglesia es un mensaje para todas las iglesias. Por tanto, cada mensaje también es para usted. También es para mí. También es para nosotros. Tenemos que estar preparados para cuando vayamos a sufrir. Estamos viviendo recién principios de dolores, que es lo que dice Jesús en Mateo 24. Pero aún así, piensa el sufrimiento que usted pasó o está pasando. Quiero que piensen eso, el mayor sufrimiento que ha tenido en su vida. Yo lo tengo claro, ¿no? Ya lo superé, por cierto, y espero que la iglesia también lo supere, que nadie ya viva pegado en los sufrimientos del pasado, ¿cierto? Pero piensen lo que más le ha tocado sufrir en la vida. Piensen que aún eso, lo que usted ha padecido o padece ahora, es solamente algo ligero y efímero en comparación con el eterno peso de gloria que nos aguarda cuando estemos en la presencia del Señor. El apóstol Pablo dice esto, que es tremendo, ¿no? En 2 Corintios 4:17. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Como diciendo, aún el mayor sufrimiento que tú pases en la vida no se compara al peso de gloria que experimentaremos después los creyentes estando en la presencia del Señor. Entonces, lo primero, amada iglesia, prepárate. Lo segundo que Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, le explica que la fuente real del sufrimiento que estaban viviendo, ¿quién era? Satanás mismo, ¿sí? Lo estaban entregando a los gobernantes, lo estaban blasfemando, lo estaban mintiendo. La fuente real del sufrimiento de Esmirna era Satanás. Los judíos de Esmirna, dice Jesús, eran una sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque al igual que el diablo, se oponían a Cristo y a su iglesia. El verdadero pueblo de Dios, ¿cuál es? La iglesia del Señor. Vuelvo a repetir lo que dije hace unos minutos. Después que Satanás perdió la guerra con Jesús, empezó a pelear con nosotros, que somos la iglesia de Cristo, ¿ya? Quiero recordarle un versículo que es muy conocido, pero para que usted tenga claro que nuestra guerra no es contra seres humanos. Es contra el diablo, ¿sí?
Ah, pero ¿y qué pasa con estos judíos que estaban atacando? ¿Quién está detrás de esos seres humanos? El diablo. La Biblia es clara en decir que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Su batalla no es contra seres humanos, por más que un ser humano le haya hecho daño, el que está detrás de la maldad es el diablo mismo, ¿no? Por eso Jesús se acuerda en el Evangelio cuando dice, oren por sus enemigos, bendigan a los que os maldicen. El mismo principio. No es contra seres humanos, es contra el diablo. Nuestra batalla es espiritual y es contra Satanás y sus demonios. Entonces, en realidad, en el aspecto espiritual, las personas no son nuestras enemigas. Las personas son nuestro campo misionero para compartirles de Cristo. Aprendamos a amar a las personas, aun sean enemigos, orar por los que nos persiguen y rogar que a través del Señor y a través del testimonio fiel de cada uno, ellos puedan llegar a conocer a Cristo. ¿Ya? Entonces, tres instrucciones le da. Prepárate. Le dice que la fuente real de la lucha es el diablo, no las personas. Y lo tercero que el Señor Jesús, para ir finalizando, le indica a la iglesia de Esmirna, es el motivo del sufrimiento cristiano. Ponerlos a prueba. A simple vista, escuchar que nuestro Señor nos permite sufrir para poner a prueba nuestra fe, quizás no sea muy reconfortante. Ese que me equivoqué en el versículo, el versículo 10, perdón. Dice, para que seáis probados. El motivo de que Dios permita sufrimiento cristiano, digo, en nuestra vida. ¿Por qué cristiano? Porque si usted ha sufrido por no seguir a Cristo, no se cuenta, ¿no? Gloria a Dios cuando sufrimos a causa de Cristo. Eso es lo que el Señor nos está prometiendo, muchas cosas. Pero el propósito es ponerlos a prueba. Entonces, si nosotros nos detenemos y pensamos en esto, si comprendemos lo que Jesús está afirmando, nos vamos a dar cuenta que todo sufrimiento cristiano tiene un propósito en su vida. Todo sufrimiento cristiano tiene un propósito. Aún nuestro sufrimiento es el medio de gracia por el cual el Padre Celestial está formando y nos está transformando a la imagen de su Hijo. Dios usa los sufrimientos como herramienta para formar a Cristo, el carácter de Cristo en ti, para que tu vida se transforme y sea más parecido, más parecida al Hijo de Dios. Entonces, cuando nuestra fe se sostiene bajo el peso del sufrimiento, porque ahí se prueba, está diciendo el Señor, demuestra que nuestra fe es genuina. Y cuando nuestra fe es genuina, nuestra confianza aumenta. Entonces, por eso que hay que soportar las pruebas, dice la Biblia. ¿Sí? Salir adelante. Se va a probar nuestro corazón en el dolor también. Podemos aferrarnos a la promesa de que nuestro dolor nunca es en vano. Así que déjame preguntarte, amado hijo de Dios, amada hija de Dios. ¿Es posible que el miedo, yo quiero que te preguntes esto, es posible que el miedo te haya motivado consciente o inconscientemente a tomar ciertas decisiones en tu vida? Quiero ser más concreto. ¿Cuántas decisiones has tomado en tu vida producto del miedo? ¿Estás escuchando realmente la palabra de Dios? ¿Estás escuchando los temas bíblicos que te advierten a veces de las realidades del sufrimiento? ¿O separas solamente los que te agradan, los que te gustan, los que te convienen, ¿no? Si nosotros no hablamos verdad, vamos a dejar expuesto a nuestros hermanos, a nuestros familiares al peligro. Porque el miedo es súper poderoso. Si nosotros no le hablamos verdad para que realmente el miedo lo traduzcan en una confianza en el Señor, vamos a dejar a mucha gente en el peligro por no haberles dicho la verdad, ¿no? Y créame que genera mucho más miedo vivir una catástrofe como la que va a venir sobre el mundo y no saber lo que está pasando versus saber lo que está pasando. ¿Quiénes son los que van a experimentar más miedo? Los que no saben qué está pasando. Nosotros tenemos la película clara, lo que pasa en Apocalipsis, cómo termina la historia. Sabemos cómo termina todo. Entonces, cuando yo no le hablo verdad a mi familia, a otro hermano, no evangelizo, le estoy privando de la verdad y eso lo está exponiendo a un miedo terrible cuando vengan los días de real peligro.
Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo en nuestra comprensión del sufrimiento, no es que tampoco que la vida cristiana sea puro sufrimiento, ¿no? No es así. Yo veo muchas bendiciones, ¿no? Pero aun cuando hemos pasado por cosas difíciles, hemos visto que eso nos ha servido para bien, a todos, ¿no? Por supuesto. A todos nos ha hecho humilde el sufrir. Nos ha bajado ¿cierto? Como dice un consiervo, nos baja la mostaza, ¿no? El orgullo que se levanta, ¿sí? Como dice cuando hacen el batido de la torta. Así es el orgullo en nuestra vida. Entonces, cuando el Señor permite un sufrimiento, se nos baja todo ese molde, ¿cierto? Ese queque, esa nariz respingada. Y volvemos a ser un poquito más humildes. Entonces, aún vemos que los sufrimientos nos han hecho bien en la vida, ¿no? Entonces nos damos cuenta que cuando crecemos en la comprensión del sufrimiento cristiano, cuando nos damos cuenta de su realidad, su origen y su propósito, que son las tres cosas que algo sucedió, me dicen, ¿no? ¿Ahí sí me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, gracias. Tenemos algún pequeño problema técnico que sucede en las transmisiones en vivo, para que se den cuenta que esto no está grabado. Entonces, les repito, cuando nos damos cuenta y crecemos en la comprensión del sufrimiento cristiano, nos damos cuenta de su realidad. ¿Cuál realidad le dice Jesús a la iglesia de Esmirna? Prepárate. Su origen, le dice, todo lo que están sufriendo viene de Satanás. Y su propósito, ¿cuál es el propósito? Probarlos. Cuando tenemos claros esos tres puntos, entonces podremos por fe tener en cuenta este mandato del Señor que estamos viendo en pantalla. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí la vida eterna se representa como la corona de la vida. ¿Se acuerda cómo se presentaba la semana pasada en el mensaje a Éfeso? Te daré a comer del árbol de la vida. Aquí la presenta como la corona de la vida. ¿Y a quién se otorga esta corona de vida? A los vencedores. Un premio de valor indescriptible, imagínense, la corona de vida. Al seguir a Jesús, al seguir al Señor Jesús, no solo también le estamos siguiendo en padecimientos, en su muerte, sino que también le seguimos en su resurrección y en su gloria. ¿Qué celebramos esta semana, Semana Santa? ¿Qué estamos celebrando específicamente? Justamente eso, la muerte y la resurrección del Señor, que es tanto más importante que su muerte. Jesús afirma que todos los que venzan por la fe en Él y que perseveren hasta la muerte, dice la palabra, no van a sufrir daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El concepto de la segunda muerte es la separación de Dios en un lugar de castigo, comúnmente conocido como infierno. Esa es la segunda muerte. Hay una muerte física y una muerte espiritual. Está prometiendo lo mismo, la corona de vida. No van a sufrir daño a la segunda muerte, no van a tener muerte espiritual. Van a tener solamente la física. La Biblia habla de una muerte física o terrenal y de una muerte eterna. La muerte eterna es la segunda muerte. Reitero, significa la separación eterna entre la persona y Dios. Es la que Apocalipsis 20 dice que es el lago de fuego y azufre. Para terminar, quiero contarle una historia real que sucedió justamente ahí en Esmirna, donde estamos viendo este hermoso mensaje que el Señor Jesús le escribe a la iglesia de Esmirna y también a nosotros, ¿no? Alguien que se aferró a esta promesa de la corona de vida fue Policarpo. Usted lo puede buscar. Policarpo fue obispo de Esmirna. ¿Y qué pasó con este hombre de fe? Alrededor del año 155, unos 60 años después que esta carta fue escrita por el apóstol Juan, las autoridades le indicaron a Policarpo que se tenía que postrar ante el César y renunciar a Cristo, negar a Cristo públicamente. Policarpo respondió textual: durante 86 años, esa es la edad que tenía, he sido siervo de Cristo y el Señor nunca me ha hecho un mal.
¿cómo podría yo blasfemar a mi rey, quien me salvó? Cuenta la historia que entonces el procónsul, al escuchar esto de Policarpo, lo amenazó con bestias salvajes y con fuego. Ante esa amenaza terrible, Policarpo volvió a responder y le dijo: me amenazas con un fuego que arde solo brevemente y después de un corto tiempo se apaga, porque tú ignoras el fuego del juicio venidero y del castigo eterno que está reservado para los impíos. Finalmente los soldados agarraron a Policarpo y lo ataron en una estaca. Y atado ya en medio de una hoguera, que fue real, y cuando estaban a punto de encender el fuego, Policarpo elevó la mirada al cielo e hizo la siguiente oración en voz alta. Dijo: Señor Dios, que eres soberano, te doy muchas gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Así murió aquel anciano obispo llamado Policarpo, a quien años antes, cuando todavía era joven, justamente se le había dado muchos consejos acerca de su labor pastoral y de la necesidad de ser un ejemplo de firmeza en medio de la persecución. Este es un relato real sobre el asesinato de este mártir. Otro más. Dejó una huella, sin duda, ¿no? La muerte de Policarpo fue recordada, dice la historia, por todos. Incluso los paganos lo mencionan en todos los lugares. Pero yo quiero preguntarte a ti, ¿qué piensas tú de esta historia? ¿Crees que una verdadera convicción en el Evangelio nos libra del temor a la persecución? ¿Por qué crees tú que los cristianos hoy día dudan tanto de la necesidad de defender sus convicciones en todo lugar? Policarpo, un cristiano de 86 años, básicamente está expresando: adelante, que se haga la voluntad del Señor. Como diciendo: yo no tengo miedo porque sé bien quién está controlando esto, sé bien a quién he conocido y en quién he puesto mi fe, en mi Señor y mi Salvador. Quiero terminar con esta pregunta. Si tú estuvieras en los zapatos de Policarpo, ¿negarías al Señor Jesucristo en un momento así? ¿Qué harías en los zapatos de Policarpo? Te dijeran: te tienes que arrodillar delante del César y negar a Cristo, si no, a la hoguera. ¿Negarías al Señor? ¿O serías como Policarpo, que estuvo dispuesto no solo a defender su fe? Él tenía claro que morir en Cristo era ganancia, como dijo el apóstol Pablo. ¿Cuánto anhelo, cierto? Uno puede decir: ¿cuánto anhelamos ese tipo de fe en momentos de cobardía que tenemos por cosas mucho menores? Pero Jesús afirma que nosotros podemos tener esa fe. ¿Saben cómo? Cuando nosotros realmente tenemos puestos los ojos en el Señor. Policarpo dice que levantó la vista al cielo, puso los ojos en el Señor. Necesitamos ver a Cristo en toda su gloria, a ese Cristo resucitado, que es el primero y el último, como dice esta palabra, que gobierna en todo momento, que murió y resucitó para no morir nunca más, que es el único que da vida. Aunque estemos muertos, el que crea en mí vivirá. Cuando miramos a ese Cristo resucitado y creemos lo que Él nos ha prometido, entonces ya no tendremos miedo. Esa es la fe que todos deseamos anhelar. Es la fe por la que nosotros necesitamos también orar en esta noche acerca del sufrimiento. Así que adelante, Iglesia de Cristo, ¿no? Preparémonos. Y nunca tengas temor a sufrir por la causa de Cristo, porque Él va a controlar todo lo que nos pueda llegar a suceder o pasar. Quiero invitarte a que tengas un tiempo de intimidad con el Señor ahí donde estás, que puedas inclinar tu rostro, pero por sobre todo inclinar tu corazón. Porque como vimos la semana pasada, el Señor se pasea en medio de las iglesias. Y tenemos la certeza por su palabra, no por emociones,
que Él está aquí en esta noche. Y no solamente digo aquí en mi hogar, está en cada hogar, porque estamos reunidos cumpliendo un mandato, que es congregarnos como un cuerpo. Y Él promete estar en medio del cuerpo, en medio de su iglesia. Habla con el Señor en esta noche. ¿Por qué no hablas con Él? Habla con el Señor. Habla con el Señor en esta noche. Confiésale tus miedos. Confiésale cuáles son tus temores. Aún esta historia de Policarpo nos confronta, pero han habido tantas historias iguales a lo largo de la Escritura. Jesús estuvo dispuesto a darlo todo, absolutamente todo por ti y por mí. ¿Cómo nos damos cuenta en la vida de Esteban que estuvo dispuesto a darlo todo? Fue apedreado hasta ser muerto. No podemos desconocer que la vida de muchos apóstoles terminó de una forma similar. Muchos fueron aserrados, decapitados, pero nunca negaron a su Señor. Y podemos pensar que ese es el escenario más extremista. Pero es ahí donde debemos afirmar nuestra fe, de saber que nunca vamos a negar a nuestro Señor, porque no vamos a perder la vida eterna. Porque sabemos que el único que nos puede prometer la vida es aquel que murió y resucitó, para que juntamente con Él tengamos vida. Señor, yo te pido que tú pongas en el corazón de la iglesia esa valentía que viene de tu espíritu, que ninguno tema ya evangelizar, hablar, decir la verdad a sus familiares, amigos, trabajos, jefes. Señor, porque tú hoy día nos estás llamando a prepararnos. Nos estás enseñando que nuestra lucha no es contra seres humanos. Debemos hacerle frente al mismo diablo y a sus demonios, sabiendo que todo lo que tú permites y vas a permitir con nosotros es para probar a los que realmente son tuyos. Señor, hoy día te damos la gloria, la honra, la alabanza, el reconocimiento y el honor, pidiendo que este mensaje transforme nuestro corazón. Transfórmanos, Señor, para dejar toda cobardía. Transfórmanos para, Señor, ser hombres y mujeres que estén dispuestos a todo por ti. Por favor, Señor, y prepáranos para el tiempo que se viene, porque tú estás llamando a mucha gente para salvarla. Gracias, bendito Dios. A ti te adoramos, a ti te bendecimos y a ti te damos la gloria en esta noche. En el nombre precioso de Jesús. Amén.